spoke to me in those moments. Es que estos son los días que tenemos que persistir. These are the days in which we must persevere. Estos son los días que cada día más y más con fuerzas tenemos que persistir. That with each and every day, stronger, firmly continue to persevere. Que estos no son tiempos para que nosotros nos quedemos rendidos. These aren't moments where we're going to surrender to everything. Nosotros sabemos la palabra de Dios. We know the Word of God. Y aquí está escrito la verdad. And here is written the truth. Aquí está la vida. Here is the life. Aquí está la respuesta. Here is the answer. Y mientras Dios me revelaba esto ahorita, And meanwhile, God revealed this to me. yo no tuve más sino que mirar hacia el cielo All I had to do was look up to the skies y decirle gracias. and tell Him, thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y en esta noche les invito a ustedes And tonight I invite you, que solamente por algunos segundos just for a couple of moments, le demos gracias a Dios. give thanks to God. Si a lo mejor en este día no le diste gracias al Señor, Maybe today you didn't give Him thanks haz este momento. until right now. Haz este momento de darle a Él la honra y la gloria que se merece. This is the moment to give Him glory and honor that He deserves. Estos son los tiempos, iglesia, These are the times, church, que tenemos que persistir hasta el final. that we have to persevere till the end. Que tenemos que luchar cada día. We have to fight every day. Que tenemos que estar en nuestro lugar We secreto have to go into our secret y place decirle a Él, and tell Him, gracias, thank you, gracias, thank you, gracias, thank you. porque hasta aquí Because until now, tu mano me ha despedido. Porque hasta aquí until now, tú, Padre mío, you, Father, me has cuidado. have taken care of me. Porque hasta aquí Until now, tu Espíritu Santo Holy Spirit, no nos ha abandonado. Gracias, thank you. gracias. Vamos, iglesia, por algunos segundos, alcen sus voces, levantando las manos en este lugar, diciéndole gracias. 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 Estos son los momentos de darle la honra y gloria que se merece. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el nuevo amanecer. Si ayer te encontrabas perdido, hoy es tu día. Hoy es el día que el Señor ha hecho. No hay nada mejor que estar en esta espíritu. There's no better thing than to be in this presence. Podemos gritar, We can yell, podemos saltar, we can jump, podemos correr, we can run, pero no hay nada but there is nothing como darle las gracias a Dios. like giving thanks to No God. hay nada There is nothing como venir ante su presencia to, like coming into His presence y reconociendo and recognizing que sin Él that without Him, no somos nada, we are nothing. que sin Dios Without God, somos tan solamente muertos en vida, we are just dead while living. pero Él But Him ha puesto un propósito en cada uno de nosotros. put a purpose in each and every one of us. Y aunque el diablo ha querido atacar la iglesia, And although the enemy has tried to attack the church, y aunque el diablo ha querido atacar al mundo entero, the devil has tried to attack the entire world. yo les pregunto a ustedes, I ask you, ¿la voz de la iglesia será más fuerte que la voz del pecado? will the voice of the church be greater than the voice of sin? ¿Será la voz de los redimidos más fuerte que la voz del pecado? Is it that the voice of the redeemed have a greater voice than of sin? Estos son los días These are the days que
tenemos que alzar nuestra voz. We have to raise our voice. Estando aquí dentro de la iglesia, Being here in the church, tal como nosotros a solas, and while being in solitude, Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Dios ha Gracias. sido bueno con nosotros. God has been good to us. El tipo de atmósfera que tenemos que edificar. The type of atmosphere that we must be in. Su palabra dice, His word says, entrar a sus atrios enter. Aleluya. con acción de gracias. Enter into his house with thanksgiving. Entrando con acción de gracias. Entering with thanksgiving. Le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Sí, We amén. thank the Lord for allowing us to be here in this place. Dios ha sido bueno. God has been good. Si le puede dar un aplauso a nuestro Señor. Give thanks to the Lord. En esta noche Tonight, prometo no demorar tanto. I promise not to take long. Hoy Dios me ha llevado a mí en esta noche. God has taken me tonight. Primera de Samuel 23:14. 1 Samuel chapter 23, Versículo 14 verse 14 y el 17. and 17. Mientras lo busca, voy a comenzar a leer. While you look for it, I will begin to read. La palabra se lee en el nombre de Jesús The word reads in the name of Jesus. y dice: Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. And David stayed in the wilderness in strongholds and remained in the mountains in the wilderness of Ziph. Saul sought him every day, but God did not deliver him into his hand. Versículo 17. Verse 17. Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. And he said to him, Do not fear, for the hand of Saul my father shall not find you. You shall be king over Israel. En esta noche ya nos hemos encomendado en las manos de Dios. Y ahorita pueden tomar sus asientos. You take your seats. En esta noche hay una palabra que Dios ha depositado en mi espíritu. Tonight there's a word that God has put in me. Hay algo que Dios me ha estado hablando, There's something that God has been speaking to me. y siento que esta palabra es necesaria de hablar en estos días. I feel that this word is necessary to speak about in these type of days. Como un recordatorio a la iglesia. Like a reminder to the church. Y además de eso, And adding to that, mientras oraba, while praying, yo sentía en mi espíritu I felt in my spirit que esto era la respuesta de la oración de alguien. that this was a response to prayer. Pero en esta mañana, en esta noche, But tonight, quiero hablar bajo el tema I want to talk on the topic, mientras en el desierto. Meanwhile in the Desert. Y Aleluya. antes de comenzar, And before beginning, solo para que sepan lo que había pasado en estos momentos, just so that you know what happened in these moments, Saúl estaba persiguiendo a David. Saul was trying to persecute David, Queriendo solamente un objetivo, only having one objective, de matar la vida de este hombre. to kill David. Y para continuar, And to continue, solamente quiero definir lo que el desierto es. I want to define what the wilderness is. Esto se define como un lugar de prueba It is a place of testing y dificultad, and difficulty, que también simboliza la soledad which also symbolizes loneliness y en él trae tentación. and temptation. Y miramos que aquí es donde Jesús fue tentado por Satanás, And this is where we see that Jesus was tempted by Satan, él mostrando la lucha entre el bien
y el mal, showing the struggle between good and y evil, la importancia de resistir las tentaciones y las pruebas. and the importance of resisting temptations and trials encountered. Todo aquello que nos encontramos al día, Everything that we confront each and every day, y muchos en nuestra vida and many in our lives, hemos pasado por esta travesía. we have passed through this. Y ahora en día And nowadays, hay algo que Dios nos quiere hablar. there is something that God wants to speak to us. Él nos quiere decir He wants to tell us, que no te pierdas en este desierto, don't get lost in this wilderness. que no mueras en este desierto. Don't die in this wilderness. Y esto va más allá de lo físico. And this goes much more than the physical. En esta noche estoy hablando de lo espiritual. Tonight I'm talking about the spiritual. Que no te mueras espiritualmente. Don't die spiritually. Que no te apartes de la fe. Do not depart from the faith. Que no te olvides de aquel que te ha creado. Do not forget of Him who created you. Iglesia, Church, no te olvides do not forget de Dios of God. mientras pasamos por el desierto. Meanwhile, you pass through the wilderness. No te olvides Do not forget de aquel que te ha sacado una vez. of Him that has taken you Y out. recuérdate And remember que si ella lo hizo una that vez, if He's done it once, Él lo podrá hacer de nuevo. He will be able to do it again. Miramos la situación de la vida de este capítulo. We see the situation David is in. Este varón había pasado por dificultades This man passed through many difficulties. y había visto muchas cosas que le habían afectado su vida de él. He had seen many things that affected his life. Y había visto como lo mismo afectó a la gente que él quería o conocía. And we see that it also affected the people that he knew and loved. Pues miramos que Saúl mandó órdenes para matar a los sacerdotes. Saul ordered that the sacerdotes be killed, priests be killed. Y miramos que esto no fue lo único, And this wasn't the only thing, sino que Saúl but Saul, estaba atrás de todo lo que le pertenecía a David. he was behind all that persecuted David. Y mientras él pasaba por eso, And meanwhile, he went through this. él podía escoger una de dos cosas. He was able to choose one of two things. Una, apartarse de Dios completamente, One, depart himself from God completely, quejándose por lo malo que le había pasado en su vida caring about the bad that's gone through his life o con sus pocas fuerzas with his little strength, y valentía que tenía. Seguir confiando en Dios, keep following Jesus. aún en este desierto, And meanwhile, in the desert, aún en las circunstancias donde se encontraba David, meanwhile, in the situation David found himself in, él podía apartarse o seguir a Dios. he could either depart himself or follow God. Y mientras yo pasaba por algo similar, And while I passed through a similar situation, había algo que Dios había hablado a mi vida. there was something that God was speaking to me in my Y le doy life. gracias a Dios. I give thanks to God Su voz aún habla a nosotros. because His voice still continues to Aunque speak to no us. merecemos escuchar su voz, Although we don't obey listening to His Él voice, aún nos da una palabra. He still gives us a Él word. nos da ese aliento. He gives us that breath, Y nosotros lo podemos encontrar and we can find it cuando lo llevamos en oración. when we take it in prayer, Cuando abrimos la Biblia. when we open our Bible. Y lo que Dios me había dicho en esos momentos And what God told me in these moments, era la manera que reaccionas. it's the way that you react En esta temporada in this season determina el resultado al fin. determines the result of the end. Y comencé a meditar yo en esta palabra. And I began to continue to meditate, Y comencé a leer aquí. began to keep reading, Y miré, me di cuenta and then I realized que este David that David fue aquel que Dios había escogido. was who God chose. David fue aquel que Dios había ungido como ser rey sobre todo Israel. Was someone that God anointed to be king over Israel, El cual se describe en la Biblia in which the Bible describes que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. he was a man conformed to the heart of God. ¿Y esto qué es?
And what is this? era que David era obediente. He was obedient. Él dependía completamente en Dios. He completely depended on God. Él buscaba siempre la voluntad de Dios. He always sought after His will, Él le daba la honra. honoring Him, Él le daba la gloria. giving Him glory, Él era apartado para el propósito de Dios. and was set apart for the purpose of Pero God. aún así, But now, David tuvo que pasar por su desierto. David had to pass through his wilderness. David tuvo que pasar por su prueba. He had to pass through his trial. Él pasó por una persecución. He went through a persecution. Él pasó por algo grande en su vida. He passed through something great in his life. Él pasó por una gran prueba en su ministerio. A great test in his ministry. Y nosotros And us hemos de pasar pruebas en nuestras vidas también. are going to pass through trials in our lives. Hemos de pasar pruebas que a lo mejor va a tocar nuestro ministerio. We're going to pass through trials that perhaps touch our ministry. Hemos de pasar pruebas We're going to pass through trials. mientras en este caminar con Dios. Meanwhile, walking in Porque God. no les quiero mentir. Because I don't want to lie to Y you. no quiero decir que este camino es fácil. And I don't want to tell you that this walk is easy. Este camino es para los valientes. This walk is for the valiant. Este camino This walk no es para cualquier persona. is not for whichever person. Este camino This walk es para aquellos is for those que de verdad that in truth reconocen recognize que todo lo podemos that we can do all things en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Que todo lo podemos We can do all things en aquel que creó la vida. in Him that created life. Que todo lo podemos That we can do all things en aquel que dio su vida por in nosotros. Him that gave us His life. Y en esta noche And tonight, no vengo con un objetivo de que me miren. I come with an objective that you guys see me. I don't come. I don't come with an objective that you guys see me. Sino que vengo con un objetivo But I come with an objective de que hermano mío that brother, o hermana mía sister, estarás pasando por tus peores momentos. you may be passing through your worst moments, Pero aguanta un poco más. but keep on going. Persiste un poco más. Persist a couple more. Porque es necesario Because it's necessary que pasemos a través del desierto. that we pass through the wilderness. La iglesia estará pasando por sus peores The momentos. church can be passing through its worst Pero te moments. digo, But iglesia, I tell you, church, aguanta un poco más. continue just a bit more. A lo mejor no miramos crecimiento en la iglesia, Perhaps we've seen a growth in the church. pero te digo, aguanta un poco más. Continue just a bit further. Persiste en la oración, Persist in prayer. porque algún día Because one day veremos el producto we will see the product de aquella oración. of that prayer. ¿Cuánto tiempo hemos estado clamando al Señor? We were going unto the Lord. Si tu hermano o tu hermana Your brother and sister se miran débiles en la fe, look weak in the face. sigue orando, Keep on praying. porque algún día Because one day aquel que estaba débil the one that was weak va a volver con fuerzas, come back with strength. va a volver con ánimo, Come back with va happiness. a volver con más ganas, Come with more strength. va a volver con un amor grande Come back with a stronger love. y va a volver And will come con el propósito with a purpose. de ganar almas para Cristo, To win souls de for Christ. ganar almas de mi pueblo. A lo mejor te sientes débil, At best, you might feel weak, pero te digo, but I tell you, no te rindas en tu desierto, do not surrender in the wilderness. porque hay una salida, Because there is an hay exit. un lugar, There is a y place, esto es necesario and it's necessary para poder llegar a la tierra prometida, to enter into the promised para land. llegar a aquel lugar donde Dios te quiere posicionar, To enter into the place where God wants to position you in. para llegar To enter a ser el propósito divino del Señor. in the perfect purpose of God. En el libro del Éxodo In the book of Exodus, leemos de un varón. we see of a man. Este hebreo pasó por casi lo mismo.
he passed through almost the same thing. Y Moisés And Moses tuvo que pasar por un punto más bajo en su vida had to pass through such a low point in his life para poder llegar al punto donde Dios lo quería posicionar. to be able to reach the point where God wanted to position Porque him. después de haber matado a un egipcio Because after killing Egypt y habiendo sido perseguido por el faraón and being persecuted by Pharaoh para que lo mataran, so that they could kill him, Moisés había perdido todo. Moses lost everything. Él perdió su familia He lost his family. porque él tuvo que huir de ese lugar. He had to leave this place. Él perdió el lugar donde creció. He lost the place where he grew up. Él perdió la paz que él tenía. He lost his peace. Y él perdió la seguridad que él tenía. And he lost that security that he had. Porque a cada instante Because in every él moment, tenía que ver sus espaldas he had to check his para shoulder ver si el enemigo no estaba atrás de to él. see if the enemy was not there behind him. Y Moisés se encontró en un momento de soledad. And he found himself in a moment of Él solitude. se encontró en un momento de debilidad. He found himself in a moment of weakness. Él se encontró en un desierto también. He found himself in a wilderness. Sí, aquel que liberó al pueblo de Israel. That him that liberated the people of Egypt, Aquel que por ser usado por Dios mandó las plagas en Egipto. if him sent those plagues to Egypt, Sí, este mismo varón if this same man tuvo que pasar por una prueba. passed through a trial, Tuvo que pasar por ese desierto. had to pass through a wilderness. Pero miramos que Moisés, But we see that Moses, mientras estaba en su jornada, while he was here, llegó hacia un lugar llamado Madián, he reached a place called Midian, donde todo iba a cambiar para él. where everything was going to change for him. Y Madián simboliza una temporada en el desierto. And Midian symbolizes a season in the wilderness, Este es un lugar donde Dios aparta a una persona, a place where God sets a person apart, que nos aparta de las distracciones apart from distractions, para poder moldear nuestro carácter. in order to shape their character. Y déjame decirte Let me tell you que este lugar está lleno de soledad, that this place is filled with loneliness. está lleno de humillación, It's filled with being humble. y está lleno de un silencio completo. And it's filled with a complete silence. Pero aquí But here, es donde tu vieja identidad muere, where your old identity dies, para que pueda surgir un nuevo propósito, so that you can have a new para purpose, que ese nuevo propósito en Cristo Jesús pueda subir. so that new identity in Christ may increase. Aunque se parece un lugar que da miedo, Or it'll seem like a place that is scary. pero aquí es donde Dios nos prepara. But here is where God prepares us. Miramos que durante Madián, We see that in Midian, Moisés, Moses, él pasó de ser un príncipe, he stopped being a priest, prince, uno que lo tenía todo. someone that had everything. Me imagino que Moisés tuvo un trabajo, We see that Moses had a job. él tuvo dinero, He had money, vanidades, amistades friendships, y una familia. and a family. Y él pasó de tenerlo todo And he stopped having everything a ser un simple pastor de ovejas. to be a pastor of sheep. Fue de lo más alto He went from the highest place a lo que es considerado lo más bajo. to what could be considered the lowest place. Y mientras en este desierto, And meanwhile, in this wilderness, Moisés perdió su autoconfianza, Moses lost his confidence. pero él ganó algo mayor. But he gained something greater. Él ganó una dependencia completa en Dios. He gained a dependence on God. Aquí es donde él aprendió que solamente con Cristo lo podemos todo. This is where he recognized that only in Christ Jesus can you do it. Aquí es donde él aprendió This was where he learned que las vanidades de este mundo that the things of this world, no compara do not compare to aquellas cosas que Dios tiene para the nosotros. things of God that he has for us. Aquí es donde Moisés aprendió This is where Moses learned that friendships may pass, que puedes perder todo en tu vida, that you can lose everything in your life. pero si tenemos su palabra, But if we have his word, esta es aquella que nunca cambia. this is what never changes. Él es el que nunca cambia. He is
Jesus. Cristo tenemos un amigo. In Christ we have a friend. Cristo tenemos un hermano. We have a brother in Christ. Cristo tenemos un Padre. In Christ we have a Father. En Cristo In Christ lo tenemos todo. we have everything. De nuevo, en Cristo lo tenemos todo. In Christ we have everything. En Cristo lo tenemos todo. We have everything. Aleluya. En este lugar In this place es donde Dios estaba moldeando su carácter de este hombre. is where God was molding, shaping the character of Moses. En humildad, In humility, en paciencia in patience, y en obediencia. and in obedience. En el desierto In the wilderness es donde Dios nos prepara. is where God Gloria a prepares su us nombre. Para Aleluya. aquel propósito for that purpose que Él tiene para nosotros. that He has for us. Aquí es donde Él nos enseña. This is where He shows us. Y aunque el proceso es difícil, And although the process is difficult, el resultado, the result, si confías en Él if you have confidence in Him, y persistes hasta el final, you persist until the end, es aún mayor. it's greater. El resultado de tu desierto The result of the wilderness es mayor. is greater. El resultado de aquella prueba que habías pasado That result of that trial that you passed through va a ser mayor. will be greater. Pero tienes que persistir. But you have to persist. Tienes que aguantarte un poco You más. have to take it just a little longer. Tienes que pelear un poco You have to más. fight a little longer. Tienes que caminar un poco You have más. to walk a little longer. Tienes que orar un poco You más. have to pray a little longer. Tienes que adorar un poco más. Tienes que predicar un poco más. You have to Tienes que ir un poco más. keep going just a little longer. Porque aquí Because here, es donde todo se le fue quitado a Moisés. where everything was taken away from Moses, Pero en medio de este desierto but in the middle of the wilderness, es donde él tuvo un encuentro personal con Dios. where he had a personal encounter with God. Y este fue el momento And this was the moment donde marcaba un punto de giro en su vida de Moisés. where it marked a specific thing in his life. Porque aquí Because here, es donde Moisés Moses fue de ser el fugitivo, was going to be a fugitive. fue de ser el fugitivo y se convirtió a Moisés el libertador. Was a fugitive, but then was transformed into something else. No sé si captaron esa parte. I don't know if you captured this. Porque Moisés el fugitivo Because Moses the fugitive, se convirtió a aquel converted into que Dios iba a usar para un propósito mayor. that person that God was going to use for something great. Aquel que lo había perdido todo, Him that lost everything, Dios lo iba a usar God was going to use him para sacar a su pueblo. to take out his people. Aquel que pasó por un desierto, Him that passed through a wilderness, un proceso difícil, a difficult process, se convirtió a aquel converted into him que iba a ayudar a los demás. that was going to help others. Y digo esto And I say this porque después de un encuentro divino con Dios, because a divine encounter with God, uno ya no es el mismo. someone is no longer the same. Uno ya no camina igual. One doesn't walk the same. Uno ya no habla igual. One doesn't talk the Uno same. ya no actúa One igual. doesn't act the same. Si antes decía malas palabras, I used to say bad words. después de aquel encuentro con Dios, After that encounter with God, mi lengua cambió. my tongue Si changed. antes caminaba en malos caminos, After I walked in bad habits, pero después del encuentro con Dios, but after that encounter with God, comencé I began a caminar conforme a su palabra. to walk according to His word. Comencé a caminar en aquella autoridad que Él me dio. I began to walk in that authority that He has given me. Nosotros comenzamos a caminar bajo la unción del Espíritu Santo. We then begin to walk in that anointing of the Holy Spirit. Nosotros comenzamos a caminar We begin to walk con un propósito nuevo. with a purpose. Nosotros ya no somos iguales después de eso. We are no longer the same after this. Miramos que aquella mujer de flujo de sangre, We see that the woman with the issue of blood, ella estuvo sufriendo por 12 años. she
She was suffering for 12 years. Ella pasó por un punto más bajo en su vida. She passed through such a low moment in her life. En este momento ella estaba sola. In this moment, she was lonely. En este momento ella había perdido todo. In this moment, she lost everything. Porque en la ley, Because in the law, una mujer tenía que estar apartada por 7 días. a woman had to be set apart for 7 days. Pero ella tuvo 12 años But she, for 12 years, sin poder ver su familia, without seeing her family, sin poder ver la alegría, sentir la alegría de nuevo. without being able to feel joy, Ella pasó por estos años difíciles she passed through difficult years con un dolor constante, with a constant pain, con médicos diciéndole a ella with medics telling her que ella no tenía esperanza, that she had no hope. que no había una salida para ella, There was no exit for que her. ella era una causa perdida. She was a lost cause. Pero había un momento, There was a moment, un punto en el desierto, a point in the wilderness, mientras ella estaba pasando por esto, while she was passing through que this, algo sobrenatural aconteció. something supernatural happened. Ella tuvo un encuentro personal con Dios She had a personal encounter with que God marcó un punto de giro en su vida. that it marked a specific moment in her life. Porque después de haber pasado lo peor de lo peor, Because after going through the worst, ella pasó de ser considerada inmunda she stopped being considered worldly, a ser pura de nuevo, but to be pure, a ser hecha de nuevo. to be created new. Marcos 6:46 Mark, nos cuenta de una historia it tells us of a story de un hombre Bartimeo. of a man. Este varón era ciego. This man was blind. Él pasaba por lo más bajo de su vida. He passed through the lowest point of his life. Y aunque todos lo llamaban perdido, And although many called him lost, sin esperanza, without hope, sin esperanza de poder ver de nuevo, without that hope to once again see, había un encuentro personal con Dios que iba a cambiar su vida. there was a moment in his life that was going to change it forever. Porque miramos que un día él, Because we see that one day, sentado junto al camino, sitting in that path, un movimiento comenzó a acontecer. a movement began to begin. Una bulla comenzó a escucharse A noise began to be heard. y dándose cuenta él And realizing this, que era Jesús el que caminaba por ahí. that it was Jesus walking through this path, Él reconoció he realized que la única manera that one way de poder salir de ese punto bajo de su vida was going to be able to get out of this low point. era a través de Jesús. It was through Jesus. Y lo que me impacta de este varón And what impacted me of this man es que él comenzó a clamar, was that he began to yell. pero todos alrededor de él le decían calla, But everyone told him, be quiet. le decían calla, They told him, be quiet. pero aún así con esa negatividad, But with all that negativity, él dio voces. he still gave voice. Él estando en el punto bajo de su vida, He was at the lowest moment of his life. él clamó He cried out y dijo, and said, Jesús, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí, have mercy on me. ten misericordia de mí. Have mercy on me. No estoy aquí, I don't know who here, pero es tiempo but it's de time que nosotros that us comencemos a decir, begin to say, Jesús, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia have mercy de mí. on me. Estando él ciego, Being blind, estando él despreciado, him being depreciated, con gente teniéndolo por perdido, that people called him lost. él siendo golpeado por las voces de crítica, He was hurt by these critics. él siendo golpeado con las voces de negatividad, Him being hurt with these negative statements. él dio lo poquito que tenía. He gave the little that he Y had. mientras él estando en esta condición, And him being in this no condition solamente él clamar el nombre de was Jesús, just him crying out the name of él Jesus. logró llamar la atención del maestro. He was able to grasp the teacher's attention. Y aquí mientras estaba en este desierto, And
And meanwhile, him in this wilderness, aquí, here, por esta acción, through this action, es que ese encuentro personal con Dios that the personal encounter with God lo Aleluya. marcó para siempre. marked him forever. Y no sé si me están entendiendo en esta noche. And I don't know if you're understanding me, Aleluya. Pero Dios Padre y Padre. Pero Dios Padre y Padre but God, Father and Mother, no dará tu pie al resbaladero. will not give his back. Iglesia, Church, no se dormirá el que te guarda. do not sleep on him who guards you. Jóvenes, Youth, he aquí, here, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. he that guards you will not sleep. Yo sé que es difícil, I know that it's difficult, pero Espíritu está. but it is written. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Bástate en mi gracia, My grace is sufficient for you, Gloria a Dios. porque mi poder because my power se perfecciona en tu debilidad. is made perfect in Mi weakness. poder My power se perfecciona is made perfect cuando estás pasando por aquella depresión. when you're passing through that depression. Mi poder My power se perfecciona is made perfect cuando estás pasando por aquella ansiedad. when you're passing through that anxiety. Mi poder My power se perfecciona is made perfect cuando estás pasando por aquella muerte de un ser querido. when you're passing through that death of a loved one. Mi poder My se power perfecciona is made perfect cuando tu familia todavía está adicto a diferentes drogas. when your family is still addicted to certain drugs. Mi poder My power se perfecciona is made perfect en medio de tu desierto, in the middle of en your medio de tu wilderness, prueba, in the midst of your en trial, medio de tu in dificultad. the midst of your Aquí difficulty. es donde mi poder This is where my power se perfecciona. is made perfect. Y aquí And here es donde nosotros is how we see, daremos testimonio we will give de testimony aquellas cosas grandes of those great que things Dios nos ha dado, que Dios ha hecho. that God has done. Porque si yo antes fornicaba, Because if I before fornicated, el Señor me hizo nuevo. God made something new. Si yo antes fumaba marihuana, If I used to smoke weed, ahora ya no necesito eso para ser lleno. I no longer need that to feel fulfilled. Si antes yo tomaba, Before I used to drink, ya no necesito eso para que se quite el dolor. I don't need that anymore for pain to be taken away. Before, Yo estaba en todos los pecados del mundo. if I was in every sin of the world, Ahora ya no soy el mismo. now I am no longer the same. Porque mi encuentro con Dios Because my encounter with en God, medio de mi in desierto the midst of my es wilderness, donde fui yo it transformado was where I was en las transformed. manos del alfarero. In the hands of God. Y fue necesario, It was necessary. y es necesario It que is necessary. nosotros golpeemos al piso. But we're hit onto the ground. Es necesario. It's necessary. It's necessary for us to hit rock bottom. It's necessary for us to hit rock bottom. Para que nosotros So that podamos aprender cómo depender en Dios de nuevo. so that we may learn how to depend on God. Porque a veces en nuestras vidas Because there's times in our life hacemos ídolos de diferentes cosas. we make idols of different things. Ponemos otras cosas antes de Dios. Put other things before God. Buscamos otras salidas y no aquella salida que Dios nos da. We look at other exits, but not at the exit that God has for us. Y aquí es cuando nosotros And here's where we see comenzamos a debilitarnos aún más. we begin to weaken ourselves even more. Por eso es lo que dije en el principio. That's why I said in the beginning, La manera que reaccionas tú en tu desierto the way that you react in your wilderness determina el resultado. determines your result. Porque tú en aquella prueba que te encuentras, Because you in that trial that you find yourself in, si tu familia son ateos,
If your family is y atheist, no quieren saber nada de Dios, they don't want to hear anything about God. si tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús, If you were baptized in the name of Jesus, pero has comenzado a hacer cosas que no debes de hacer, but you've begun to do things you shouldn't be doing. si comienzas a fumar, If you begin to smoke, si comienzas a beber, if you begin to drink, si comienzas a cometer fornicación, if you begin to commit si fornication, comienzas a ver pornografía, if you begin to watch pornography, aquí es donde nosotros here is where we perdemos la relación con Dios. lose that relationship with Porque les God. digo, But I tell you, aquí tenemos dos opciones: we have two options: apartarnos de Dios depart from God o venir ante el trono de la gracia. or come into the throne of grace. Que me va a él el pecado por ti. Tell them, I sin against you. Only against you have I sinned. Mis pecados están delante de ti. And my sins are before you. Pero Dios, vengo ante tus pies So God, I come unto your y feet me arrepiento and genuinamente. I repent Porque genuinely. yo sé que tú me puedes cambiar. I know that you can Yo change me. sé que tú me puedes I levantar. know that you can lift me Yo up. sé que tú me puedes hacer fuerte. I know that you can make me new. Y les digo, iglesia, And I tell you, church, no tomes el camino don't take the path que es apartándose de Dios, that is departing from God, sino con todas tus fuerzas. but with all your strength, Procura a llegar a ese camino que es con tus pocas fuerzas, buscando de Dios. try to make it to that way of God with your little strength. En mi Gloria a vida, Dios. In my life, es solamente para compartir un testimonio. this is only to share my testimony. Yo fui bautizado a los 15 años I was baptized at 15 years old, y entré en la fe con fuerzas, and I entered into the faith strong, fervientemente buscando de Dios. fervently looking for God. Aquí fue donde yo ayunaba y oraba por las primeras veces. This is why I prayed and fasted for the first time. Y era un año que yo estaba en consagración. It was for a year that I was in consecration. Pero a los 16 años But at 16 years old iba a venir mi primera prueba. was to come my first test. Iba yo a pasar por mi primer desierto. I was to come to my first wilderness. Porque aquí Because here, es donde todo lo que yo conocía because everything that I knew iba a ser destruido. was gonna be destroyed. Porque aquí Because here es donde un rencor que yo tenía, is where an anger in me, un rencor que yo tenía en contra de mi papá, an anger that I had against my father, por haberme inducido y enseñarme, mirar malas cosas de sus acciones. just seeing bad things through his actions. Yo era un niño enojado. I was a mad kid. Yo no quería saber nada de la iglesia. I didn't want to know anything about the Porque church. mientras crecía, Because meanwhile I grew este up, odio crecía más y más. this hate grew more and more. Y por este odio, And through this hate, aquí es donde el enemigo lo usó para atraparme en diferentes cosas. this is where the enemy used to trap me in different places. Porque aquí es donde yo fumaba. This is where I smoked. Aquí es donde probé la marihuana por primera vez. This is where I tried weed for the first Aquí time. es donde probé el alcohol por la primera This vez. is where I tried alcohol for the first time. Por este rencor que estaba dentro de mí. For this anger that was in me. Yo le preguntaba a Dios And I asked God, si fui bautizado en tu nombre if I was baptized in y your name, entré en consagración por un año entero. and I was in consecration for a whole year, Atrevidamente fui hacia Dios and everything I went to God. y le dije, ¿por qué? And I told him why. ¿Por qué es que no te siento? Why is it that I don't feel you? ¿Por qué es que he perdido todo en mi vida? Why is it that I have lost everything in my life? ¿Por qué es que tengo un enojo dentro de mí? Why is it that I have a hate in me? ¿Por qué es que la depresión está atrás de mí? Why is it that depression is following me? Mis pensamientos de suicidio están ocurriendo en mi mente. And suicidal thoughts are occurring in my mind. Y le dije, ¿por qué? And I told him, asked him why. Si yo era If I was o fui bautizado en tu nombre, baptized in your name, ¿por qué permitiste que esto pasara? why did you let this permit to me? Y me recuerdo estando en ese punto, And I remember being in this place. le dije a Dios, I told God, si no haces nada, if you don't do anything, me voy de aquí. I'm
I'm leaving. Nunca regresaré a conocer tu nombre. I've never come back to know you. Nunca regresaré a hablar de ti. I never go back to speaking about you. Nunca entraré a las puertas de la iglesia. I never enter into a church. Ya no más ayuno. I'm not going to fast no Ya more. no más oración. I'm not going to pray no Ya no more. más leer la Biblia. No more reading the word. Si tú no haces algo, If you don't do something, me voy I'm done. y no miraré atrás. And I'm not looking back. Y me recuerdo And I remember que esa fue mi última oración. that was my last and final prayer. Con mis pocas fuerzas que tenía, The last strength that I had. con lo poco que tenía yo. The little that I had. Pero aquí, But here, en medio de ese desierto de 4 años, in the midst of that wilderness of 4 years, 4 años apartado de Dios, 4 years departed from God, 4 años con un rencor, 4 years with hate, 4 años con una tristeza, 4 years with a sadness, 4 años con una amargura. 4 years with that bitterness. Después de esa oración, After this prayer, marcó el punto de giro en mi vida. marked a point in my life. Porque después que oré esto, After I prayed this, Dios contestó mi oración. God answered my prayer. Dios contestó mi oración en ese momento. God answered my prayer. Y me recuerdo después de que Él había contestado mi oración. And I remember after He answered my prayer, Entré yo a mi casa. I entered into my home. Entré yo a mi cuarto. I entered into my Pero room. mi familia estaba ahí. But my family was there. Entonces yo me fui al baño. So I went to the bathroom. Y ahí, And there, esto le dije al Señor. that's where I told the Lord, Eres cierto. it is true. Eres verdadero. You are true. Aquel Dios que mi madre me predicaba. The God that my mom preached to me about, Ahora pasas a ser mi Dios. you are now my God. Ahora eres mi Salvador. Now you are my Savior. Now Ahora eres aquel que yo confío. you are who I trust in. En ese momento, And in this moment, entregué a Dios I went to God y me entregué todo a Dios. and gave Him everything. Me rendí por completo a I Él. surrendered completely to Him. Pero yo no me quejo por este desierto. But I Bueno, don't blame this desert. a lo contrario, In the contrary, yo le doy gracias a Dios. I give thanks to God. Porque mientras en este desierto Because in the midst of this wilderness, aprendí que las satisfacciones de este mundo I learned that the satisfaction of this world no me llenan. don't fill me. Aprendí a depender completamente en Él. I learned to depend completely on Him. Y yo te digo ahora, And I tell you right now si entre tu familia that if in your family hay alguien que no sabe de Dios, there's someone that doesn't know of God, persiste persist, y ora, pray, sigue orando. keep praying. Aunque se parece que las oraciones no tienen efecto en ese momento, Although it may seem that prayer isn't effective in that moment, sigue orando. keep praying. Sigue invocando el nombre que es sobre todo nombre. Keep invoking that name that is above Sigue everything. diciéndole a Jesús, Keep on crying out, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí. have mercy on me. El diablo va a hacer todo lo posible The devil will do everything possible para perseguirte, to persecute you. pero no permitas Do not permit que esto te aparte de Dios. that this departs you from God. David fue perseguido por Saúl. David was persecuted by Saul. Este hombre trató de matarlo una y otra vez, This man tried to kill him once and once again, tirándole lanza, attacking him, mandando mensajeros a su casa para matarlo, sending him messages at his house that he was going to be killed, convocando a un todo pueblo con hombres listos para sitiar a David. having an army ready to kill David. Era una lucha It was a battle, constante constant, durante esta temporada de la vida de David. during this season of David. Y les quiero decir And I want to tell you que en estos días that in these days, aquel espíritu de Saúl that spirit of Saul sigue activo, continues today, obrando para destruir a los hijos de Dios, trying to kill the sons of God, infiltrando miedo para matar a los ungidos del Señor. infiltrating fear,
reminding that they're trying to kill the sons of God. mandando diferentes cosas en tu vida para que te apartes de Él. Sending you different things in your life so that you can depart from Him. Pero la palabra nos deja saber But the Word of God says, que el ladrón no viene sino para matar, but the thief doesn't come to kill. matar y destruir. The thief comes to kill, steal, and destroy. Y mientras sus últimos días se acontecen ahora, And in these last days, it continues. entre esta generación, In this generation, ese ladrón está tratando todo lo posible this thief is trying everything possible para quitarle a las personas lo que Dios les ha dado, to take the things to take people away that God has put, para quitar aquella paz que tienes, to take away that peace that you para have, quitar aquella seguridad que to tienes, take away that security that you para have, quitar aquella convicción de su amor de Dios que to tienes, take away that love of God you have in you, para quitarte la esperanza y el gozo. to take away your hope and your joy. El enemigo The enemy está tratando is trying de robarle su fe to destroy your faith y su confianza en Dios, and your trust in God, y está intentando and he's trying de detener el crecimiento de la iglesia to keep the faith of the church y del enemigo. divided. Está atacando los fundamentos de nuestra fe It's attacking the fundamentals of our faith con mentiras, with lies, sembrando dudas entre nosotros, planting doubt in us, desanimando a la iglesia. discouraging the church. Está buscando maneras para debilitarnos He's looking for a way to weaken us y para que nosotros nos apartemos de la so palabra. that we can depart from the word. Él está impidiendo He is impeding nuestro progreso, our progress, nuestro crecimiento con el Señor. our growth in the Lord. Y a lo mejor lo sientes And maybe you feel this, que Saúl está atrás de ti, that Saul is chasing you, listo para matarte. ready to kill Lo you. que ha venido pruebas para persiguiéndote There's been tests persecuting you. y que no solamente ha afectado tu vida, Not only has it affected your life, sino la vida de tus seres queridos. but the life of your loved ones. Y por estas cosas que han acontecido, And with these things that have taken place, ha logrado sacudir tu fe. it has weakened your faith. Pero déjame recordarte algo, But let me remind you, que mientras David pasaba por sus peores momentos, you know, David passed through his worst moments. aunque Saúl logró matar todo lo que él conocía Although Saul was able to kill everything that he knew y logró quitarle esa seguridad, and took from him that security, le logró quitar aquella paz que él tenía. he was able to take away that peace that he had. Dios ya había hablado desde antes. God had spoken of this before. Él ya había puesto a David como rey. He had already placed David as Y king. aunque él estaba pasando por estas pruebas, Although he was passing through these tests, había una salida. there was an exit. Porque ese es el propósito de Dios. Because that is the purpose of God. El propósito de Dios The purpose of no God, es para que te quedes estancado, it's not for you to just stay down, sino para que te levantes but that you rise up y persistas and persist, y sigas adelante, continue buscando cada día, working each and every day, buscando cada día su unción. seeking His anointing. Y lo único que David tenía que hacer en estos momentos And the only thing David had to do in these moments, era recordarse de Dios, it was remind himself of God. era confiar en Él de nuevo, It was to trust in Him again. era adorarle a Él. It was to worship Him. Porque aunque David estaba Because although David, en una soledad, in en solitude, un silencio, in silence, él habitando en montes him being in mountains, y con Saúl constantemente buscándolo, and Saul constantly looking for him, Dios nunca lo entregó en sus manos. God never delivered him into his hands. Dios nunca permitió que el enemigo tocara la vida de David. God never allowed the enemy to touch the life of David. Iglesia, Church, Dios no te va a entregar en las manos de tus enemigos. God will not deliver you unto the hands of your Él no va a enemy. permitir que el diablo venga y te mate, He will not allow the devil to kill you. espiritualmente hablando. Talking spiritually, Dios God lo tiene todo ya. has everything.
Y este es el propósito. And this is the purpose. Aunque se parece difícil a veces, Although it looks difficult at times, pero confía en Dios. but trust in God. No temas, David. Do not fear, David. La mano de Saúl The hand of Saul no te hallará. will not reach you. La mano del enemigo The hand of the enemy no te va a tocar. will not touch you. David, David, iglesia, church, ustedes reinarán. you guys will overcome. Ustedes van a vencer. You guys will overcome. David reinó sobre todo Israel después de esta prueba. David reigned over all of Israel after this test. Estos días tristes se acabarán. These sad days will be done. Los días de dudas se acabarán. The days of doubt will be gone. Esas pruebas que andas pasando, These tests that you're passing las through, vas a superar. you will overcome. Porque esta temporada va a acabar. Because this season will be done. Porque por la noche Because through the night, durará el lloro. there will be a cry. Pero a la mañana But in the morning, llega la alegría. there will be joy. A la mañana llega la alegría. In the morning comes joy. Tus peores y mejores temporadas, Through good and bad seasons, ahí estará Dios. there God will be. Y si me pueden acompañar puestos en pie. If you can accompany me on your feet. Hay algo grande que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. There's something great that God wants to do with everyone. Y solamente les quiero decir And I want to tell you, que mientras en el desierto meanwhile in the wilderness, habla con el Señor. talk to the Lord. Porque en este punto, Because at this point, donde somos más vulnerables, we're most vulnerable. es donde Él nos revela su gloria. He reveals His glory. Aquí Here, es donde Él nos da esas revelaciones. where He gives us that revelation. Aquí es donde vienen las profecías. Here's where comes prophecy. Aquí es donde aprendemos a depender solo en Él. Here's where we learn to depend on Him. Aquí es donde el hambre de su presencia aumenta. Here's where the hunger of God continues to increase. Y aquí es donde el alma Here's where the soul quiere ser satisfecho por su presencia. wants to be satisfied by His presence. Si todos en estos momentos, maybe you could just close your eyes. If everyone now, may just close your eyes. Y comiencen a hablar con el Creador. Continue to speak to your Creator. Comiencen a elevar sus voces. Continue to, or begin to raise your voice. Y les digo que mientras David se encontraba en los peores de los peores, And while David found himself in the worst, él he escribió este salmo. wrote this psalm. Y mientras estén orando, And while you're praying, solamente quiero que mediten en esto. I just want you to meditate on this. Y si quieren pasar al altar, pueden pasar. And if you want to pass to the altar, you may pass up. Pero David dijo, But David said, Dios mío, my God, eres tú. it is you. De madrugada te buscaré. Through the night I will look for you. Mi alma tiene sed. My soul hungers, thirsts for you. Mi carne te anhela. I desire you. En tierra seca In dry land, y árida, donde no hay agua, where there is no water, para ver tu poder y tu gloria. be able to see your glory. Así como te he mirado en el santuario. I have seen you in the sanctuary. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Because greater is your mercy than life. Mis labios te alabarán. My lips will worship you. Mis labios te alabarán. My lips will worship Si you. en esta noche I can just have everybody just stay down. If everyone can just stay down from the altar today. As you can just be with me, brother. Siento en estos momentos. I feel that in these moments, Es tiempo it's time de que nosotros comencemos a adorar. we begin to worship, Es tiempo de que nosotros comencemos a confiar en Él de nuevo. that we begin to trust in God once again. Estarás pasando por una depresión.
Perhaps you're passing through depression. A lo mejor te bautizaste en el nombre de Jesús, Perhaps you baptized yourself in the name of Jesus, pero le has fallado but you have failed him. y te sientes And you feel que ya no hay un propósito en ti porque le fallaste a Dios. that you feel there's no purpose in you because you failed him. Yo vengo a recordarte I come to remind you que entre ese desierto donde te encuentras that in this wilderness you find yourself in, hay una salida. there is an exit. Sigue orando por tu familia Keep praying for your family porque llegarán a los pies de Cristo. because they will come to the feet of Sigue Jesus. clamando al Señor Keep crying out to the Lord porque hay una respuesta. because there is an answer. Estarás en tu desierto, You may be in your wilderness, pero camina, but walk, sigue, keep no going. te rindas Do not surrender hasta ver until la gloria de Dios. you see the glory of No God. te rindas Do not surrender hasta que el día until that day. que lo miremos cara a cara, Now, until the day we see Him face to el face. día que le diremos santo, To Him that we will call holy. el día que ya no va a haber más dolor, In the day that there will be no more el pain, día donde ya no va a haber más tristeza, when there will be no more el sadness, día donde ya no va a haber más angustia. when there will be no more anguish. Persiste hasta este día. Persist until that day. Y desde ahorita Until this day, comienza a adorarme. begin to worship Him. Comienza a adorarme. Begin to worship Him. Es tiempo de que adoremos. It's time that we worship, No solamente cuando se suben los músicos. not only with music. Es tiempo de buscarlo. It's time to seek Him, No solamente cuando estamos en la iglesia. not only when we're in the church, Pero es tiempo. but it's time Porque en medio de tu desierto because in the midst of your wilderness, hay un encuentro divino. there is a divine encounter. Y es tiempo It's time de que anheles that you desire ese encuentro divino. that divine encounter. Es tiempo It's time de que anheles that you desire sentirlo a Él. feel Him. Es tiempo It's time de elevar las voces, to raise our voices, de elevar la voz, iglesia. to raise our voice, church. Porque mientras en el desierto Because meanwhile, in the wilderness, Él nos está enseñando He is showing us cómo depender en Él. how to depend on Him. Porque nos hemos apartado, To us that have departed from Him, nos hemos apartado. to those that have departed, ¿Dónde están aquellas oraciones? where are those prayers? Aquellas oraciones de 3 horas. Those prayers of 3 hours? ¿Dónde están aquellos adoradores? Where are these worshipers? ¿Dónde están aquellos Where are those que algún día en su vida that one day in their life le servían a Dios con un fervor? serve God with a fervor? ¿Dónde están aquellos Where are those que aún tienen confianza that still have faith que Dios me sacará de este desierto? that God will take me out of this wilderness?
aquel hombre feo, él había pelado y la cesta la ropa. Y dice que él predicaba en las sinagogas. Y muchos creyeron en él, pero muchos dicen que no creyeron. Y Pablo termina diciendo de la palabra, como dijo el escritor de Isaías, muchos viendo no pueden ver, y muchos oyendo no pueden escuchar. Es por eso, Señor, que así como Pablo, Señor, él tuvo que gran fe, él dijo, no importa. Lo que importa es Cristo. Y si todo lo hago, lo hago para Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por esos desiertos, Señor. Gracias. Porque hoy tu palabra me dice que tenemos que dar gracias en todo y por todo. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro destino. Tú nos llamaste, Señor, a cada uno de nosotros. Y sé, Señor, que tú eres, Señor, el que nos vas a llevar hasta donde tú prometiste llevar. Sea tu nombre bendito. Sea tu nombre, Señor, exaltado. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que vas a hacer mañana. Yo solo te pido por ese joven ya, Señor, hijo de mi jefe, que te conozcas, Señor, tal como tú, Señor, eres. Ese accidente, Señor, que sucedió en la vida de ese joven, y tú lo dejaste con vida, fue porque su padre, Señor, el Señor ha tenido fe cuando hemos platicado de mi nombre, Señor. A pesar que todavía sus ojos no han sido abiertos, ha sido tu misericordia que tú lo libraste de ese accidente. Y Esto es algo que nosotros tenemos que encontrar. Él, Señor, ahora, Esto es algo que no tiene que quedar de solamente un día. el Padre Celestial, Aquí hay personas conocerá, Señor, que han pasado por los peores de peores. así como el fuera y a Israel y a historia. Hemos pasado por los puntos más bajos de nuestras vidas. Y el Y Señor, pensamos que no hay una salida. en aquel lugar, yo no sé qué es. Pero déjame recordarte de una palabra. Yo no sé qué es. Porque mientras Pablo y Silas se encontraban encarcelados Pero Él, en un lugar que pensaban que no había una salida de ese lugar, ellos se recordaron de que había una manera, de que solamente a través de uno algo podía cambiar. Estos dos se unieron en unidad, no separados, no individuales, sino juntos. Y en estos momentos, los que estén parados, quiero que busquen a alguien y comiencen a orar por ellos. Si Pablo y Silas lograron romper las cadenas y salir de esa prisión donde estaban encarcelados, yo sé que también esta generación va a salir de las cadenas donde nosotros estamos encontrados. Solamente hermano, hermana, solamente únanse. Abracen al que
Dios. Comiencen. Estas cadenas se van a romper. Estas prisiones se van a destruir en sus muros. Y tu oración, tu clamor, aquello que haces va a afectar tu vida y la vida de quien que está a la par tuya. Va a afectar tu vida y la vida de tu comunidad. Va a afectar tu vida y la vida de tu iglesia. Pero sigue orando. Sigue orando. Aunque se parezca que no hay salida. Sigue orando. Sigue alabando al Señor. Sigue diciéndole que Él es santo. Sigue diciendo que Él es digno. Sigue diciendo que Él es merecedor de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria. Sigue adorando, aunque en pruebas te encuentras. Oh hermano, oh hermana, en tu prueba, en medio de tu desierto, alza tu voz. En medio de tu tempestad, alza tu voz. Porque solamente basta las palabras del Maestro. Calla y emudece, que las tormentas se callan. Porque tus caminos son mejores. Porque tus caminos son los caminos que muchas veces son. Sigue. Hay una adoración nueva. Suba desde lo interior de nosotros. Pero tus caminos, Señor, son los mejores. Tranquilo, Dios. Tu gloria, Señor, reposa sobre cada vida y cada corazón. Porque sé, Señor, que tú eres. Estos son los días que el Señor ha hecho. Me da basta. Estos son los momentos de adorarle. Estos son los tiempos de que tenemos que confiar en Él de nuevo. El león comenzó de 3,000 hombres, pero poco a poco Dios nos estaba reduciendo al punto que llegó a 300 hombres. Y lo que se parecía imposible, Dios lo hizo posible. Lo que se parecía que no había esperanza, Dios hizo el camino para que ellos, para que ese pueblo sea libre de nuevo. Aunque se parece que todos están en contra de ti, no necesitas a una multitud de escuadrones. Lo único que necesitas es al Maestro. Lo único que necesitas es el toque del Maestro. Porque si tocara el borde del manto, ciertamente seré libre. Ciertamente volveré a sonreír. Ciertamente el gozo volverá. Mientras acampaba Eliseo, había una multitud de gente de a caballo, de hombres de guerra, una multitud de un ejército que se acamparon en aquel lugar donde Eliseo estaba acampando. Y la palabra nos dice que el criado de Eliseo salió y miró todo lo que estaba alrededor de él. Y él se asustó. Él tuvo miedo por lo que estaba pasando.
temas. No temas porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Oh God, I believe that someone here has been going through the worst of the worst. Yo siento que alguien aquí ha pasado por los peores de los peores. Y a lo mejor tu papá no quiere abandonar cosas en su vida. Pero Dios te quiere decir, al final de esa prueba, al final de esa tempestad y tormenta donde te encuentras, hay una salida. Porque verás tus oraciones contestadas. Verás todo el tiempo lo que has clamado. Porque Dios te ha visto en tu lugar secreto. Él ha visto cuánto has llorado. Él ha visto cuánto le has clamado por tu familia. Y Dios te quiere decir que Él está escuchando. Que Él está contigo. Que Él no te ha abandonado. Qué bonito se está volviendo en este lugar. El Espíritu de Dios no ha abandonado a su iglesia. En estos momentos, de los que quieren seguir orando, sientan la libertad de seguir orando. Pero en estos momentos, I just want to invite you. Quiero invitarles a ustedes a un momento de adoración. Estos momentos íntimos. Estos momentos íntimos es lo que necesitamos. Porque a través de la adoración las cadenas se rompen. Porque a través de la adoración llamamos la atención del Padre.
porque a través de la adoración, algo en lo sobrenatural comienza a mover en lo espiritual. A través de la adoración, Cada vez estos son los momentos. Que este momento marque el punto de girar tu vida en esta noche. Que desde aquí en adelante ya no vas a ser el mismo. Vas a aprender cómo depender de Dios de nuevo. Vas a aprender cómo confiar en su palabra. Escúchanos, te exaltamos hoy aquí. Queremos más, nadie más hará hoy aquí.
vamos a orar para quedarnos despedidos. Señor, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, que se pudo sentir aquí un movimiento, Señor, de tu presencia. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Espero que usted, Señor, siga hablando a nosotros, que siga tu presencia habitando en este lugar, que siga tu unción, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, que se queda esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para poder batallar con los ataques del enemigo, Señor. Te damos gracias por todo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.